Mi padre nunca le rezó a Dios, ni de niño, ni de adulto, ni en los peores momentos de su vida. Decía que Dios era un cuento para personas que no tenían agallas de enfrentar la realidad, pero le rezaba algo. Eso lo descubrí demasiado tarde. Me llamo Rodrigo, y lo que voy a contarles esta noche es algo que durante años intenté convencerme de que no había pasado, que era mi imaginación, que era el estrés, que era el dolor de haber perdido a mi padre de una manera que ningún médico supo explicar. Pero hay cosas que no desaparecen aunque uno quiera olvidarlas. Y esta es una de ellas. Mi padre se llamaba Ernesto. Era un hombre grande, de manos anchas, de voz grave, de silencios largos. El tipo de hombre que entra a un cuarto y sin decir nada, todos saben que llegó. Trabajó 32 años en una empresa constructora. 32 años cargando el peso de una familia sobre los hombros, sin quejarse, sin pedir nada. Y un martes de enero lo llamaron a una oficina. Le pusieron un sobre en la mesa y le dijeron que ya no lo necesitaban. 58 años, 32 años de trabajo y un sobre con 3 meses de liquidación. Ese día, mi padre cambió. Al principio creí que era depresión. Se quedaba horas sentado en el patio trasero mirando la nada. Dejó de comer bien, dejó de hablar. Mi madre me llamaba preocupada y yo le decía que era normal, que necesitaba tiempo. Pero había algo más. Una noche fui a visitarlos. Era tarde, mi madre ya dormía. Y cuando pasé frente al cuarto de mi padre, escuché algo que me heló la sangre. Estaba hablando, no en voz alta. Era un murmullo, bajo, constante, como alguien que recita algo de memoria. Pegué el oído a la puerta y distinguí palabras. Te entrego lo que me pidas, te entrego lo que me pidas, solo dame lo que necesito. Abrí la puerta. Mi padre estaba arrodillado en el piso, de espaldas a mí, las manos juntas frente a su cara, y frente a él no había nada, ninguna imagen, ninguna vela, ningún altar, solo la pared. Me miró por encima del hombro, y en sus ojos no había vergüenza, no había sorpresa, había satisfacción. Me dijo que me fuera a dormir, que todo estaba bien. Esa noche no pude cerrar los ojos. 3 semanas después mi padre consiguió trabajo. No cualquier trabajo, una empresa nueva, mejor sueldo que el anterior, menos horas, un cargo que nunca antes había tenido. Mi madre lloraba de alivio. Yo debería haber sentido lo mismo, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto esa noche. Le pregunté cómo había conseguido el trabajo. Me sonrió y me dijo algo que no olvidaré nunca. Pedí un favor y lo pagué. Durante los siguientes meses, la vida de mi padre mejoró en formas que no tenían lógica. El banco aprobó un crédito que le habían negado 2 veces. Un problema legal que arrastraba desde hacía años desapareció sin explicación. La salud de mi madre, que venía deteriorándose, de repente estabilizó. Todo lo que mi padre tocaba funcionaba y él lucía diferente. No más joven, no exactamente, pero había algo en sus ojos que antes no estaba. Un brillo extraño, como si supiera algo que el resto del mundo no sabía. Empecé a vigilarlo. Sé que suena obsesivo, pero algo dentro de mí no podía ignorar lo que había visto, lo que había escuchado, y fue vigilando lo que descubrí. El cuaderno era un cuaderno negro, viejo, con las esquinas desgastadas. Lo encontré debajo de la cama, dentro de una caja de zapatos. Lo abrí esperando encontrar notas de trabajo, deudas, cualquier cosa normal. Las páginas estaban llenas de nombres de personas, con fechas al lado. Reconocí algunos. Un vecino que había muerto el año anterior en un accidente, un primo que había perdido su negocio de la noche a la mañana, un compañero de trabajo de mi padre que había tenido un infarto a los 40 años, y al lado de cada nombre, con la letra apretada de mi padre,
una sola frase: entregado. Lo confronté. Fui a su casa un domingo. Esperé a que mi madre saliera a misa y le puse el cuaderno sobre la mesa. Mi padre lo miró. No se inmutó. Le pregunté qué era eso. Le pregunté qué significaban esos nombres. Le pregunté a quién le rezaba en las noches. Se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que me destruyó por dentro. El mundo no te da nada gratis, Rodrigo. Nunca te lo dio. Yo solo encontré a alguien dispuesto a hacer tratos justos. Le pregunté qué tipo de tratos. Cerró el cuaderno, me lo devolvió y me dijo que me fuera, que esa conversación no era para mí. Esa fue la última vez que hablamos de eso, pero no fue la última vez que el cuaderno me habló a mí. 2 meses después, encontré mi nombre en el cuaderno. Mi nombre, con una fecha que era dentro de 11 días. No había ninguna frase debajo. Todavía no. Llamé a mi padre. No contestó. Fui a su casa. No había nadie. Llamé a mi madre. Me dijo que mi padre había salido temprano y no había regresado. Pasé esa noche despierto, con el cuaderno abierto frente a mí, mirando mi nombre, mirando esa fecha. Y fue ahí, en el silencio de esa noche, cuando entendí algo. Mi padre no solo le pedía cosas, mi padre le ofrecía personas. Cada nombre en ese cuaderno era alguien a quien él había entregado. Alguien que había sacrificado para recibir algo a cambio. El vecino muerto, el primo arruinado, el compañero con el infarto. Todos ellos le habían dado algo a mi padre. Tiempo, dinero, favores, y mi padre los había pagado con ellos. Mi padre apareció 3 días después. Llegó a mi apartamento. Nunca antes había ido solo. Nunca sin avisar. Lo dejé entrar. Se sentó frente a mí y durante un momento largo, ninguno de los dos dijo nada. Luego me preguntó si había visto el cuaderno. Le dije que sí. Asintió despacio, como si eso respondiera a algo que él ya sabía, y me dijo: tengo que pedirte algo, Rodrigo. Algo que no tienes que entender, solo tienes que aceptarlo. Le pregunté de qué se trataba. Me dijo que el trato que había hecho años atrás estaba llegando a su fin, que había cumplido con todo lo que le pidieron, pero que faltaba una cosa: la última entrega, y que esa entrega era yo. No grité, no me levanté, me quedé quieto, mirándolo, buscando en su cara algo que me dijera que era una broma, que estaba equivocado, que lo habían engañado a él también. Pero en sus ojos solo había esa misma expresión de siempre: satisfacción. Me dijo que no sufriría, que sería rápido, que él lo había negociado así. Le pregunté por qué, y mi padre, sin dudar, sin temblar, me miró directo a los ojos y me dijo: porque me ofrecieron más de lo que tú vales. Salí corriendo. No sé cómo llegué al carro, no sé cómo manejé. Solo recuerdo que cuando me detuve, estaba a 3 horas de distancia de mi ciudad, en una gasolinera al lado de la carretera, temblando. Llamé a la policía. Les dije que mi padre me había amenazado. Fueron a buscarlo. Lo encontraron en su casa, sentado en la silla de la sala, con el cuaderno negro sobre las piernas, muerto. El médico forense dijo que había sido un paro cardíaco, que probablemente ocurrió horas antes de que lo encontraran. Calcularon la hora aproximada de la muerte. Era casi exactamente cuando salí corriendo de mi apartamento. Encontré el cuaderno entre sus cosas. Lo abrí en la última página. Mi nombre seguía ahí, con la misma fecha. Pero ahora había algo más. Debajo de mi nombre, alguien había escrito una sola línea, con una letra que no era la de mi padre. Contrato renegociado. Próxima generación. Eso fue hace 7 años. Desde entonces, todo en mi vida funciona. El trabajo, el dinero, la salud, todo lo que necesito aparece. Y por las noches, sin querer, sin entender cuándo empezó, me encuentro arrodillado frente a la pared, con las manos juntas frente a mi cara, murmurando:
Te entrego lo que me pidas. Te entrego lo que me pidas. Solo dame lo que necesito. Y algo siempre contesta.